Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los participantes que ya se han dado cita a este nuevo encuentro, a esta nueva invitación que el Instituto Santa Fe ha hecho a todos los profesionales, a todas las personas interesadas en el mundo de la documentación. Estamos aquí para reflexionar sobre un tema que nos ha parecido de vital importancia y tiene que ver con las nuevas definiciones del documento. Hemos denominado este webinar en el que están ustedes ahora convocados y que nos honran con su presencia como el nuevo nacimiento del documento. Miren, un título bastante provocador porque pensaríamos que conocemos bastante al documento, convivimos con documentos todo el tiempo, documentos físicos, documentos electrónicos, pero lo que está sucediendo en el mundo tecnológico, pero también en el mundo conceptual de los documentos, es muy interesante porque nos plantea lo que denominamos el nuevo nacimiento del documento. En este webinar, en este encuentro, veremos y analizaremos algunas nuevas definiciones del documento basadas en el contexto, basadas en metadatos y desde luego en la infaltable inteligencia humana, pero también en la inteligencia artificial. Así que, ¿cuál es la propuesta de agenda para este webinar? Básicamente trataremos algunos puntos que nos parecen destacados. El primero, quizás analizar o revisar cuál es este cambio de paradigma que estamos experimentando en la actualidad gracias a la explosión de documentos, a la explosión en la generación de documentos, en la explosión no solamente en la cantidad, sino en la tipología, en las modalidades, en el contenido, en el formato multimedia, que dan cuenta de un sistema y una realidad compleja. Frente a esto, queremos analizar qué es lo que nos propone el Consejo Internacional de Archivos, que ya ha llevado más de una década trabajando en una propuesta que es realmente muy enriquecedora, que habla de cómo quitar del centro el documento, ¿cierto? Y poner un elemento que a lo mejor era un poco, no desconocido, pero quizás nos era indiferente y tiene que ver con el contexto de los documentos. Así que la propuesta del día de hoy también es analizar, aproximarnos, no estudiarlo desde luego a profundidad, pero sí tener un acercamiento a lo que se denomina los record in context, es decir, el documento en contexto o en contextos. Analizaremos cuáles son las cuatro entidades claves y su multidimensionalidad. Lo haremos de manera genérica, pero sí quisiéramos analizar cuáles son los nuevos desafíos que tiene el documento, ya no entendido como un objeto cualquiera, como un objeto simple, como un objeto aislado, sino más bien entendido como una entidad dentro de un ecosistema. Y realmente concluiremos con que el futuro de la gestión documental tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con los vínculos, tiene que ver con los enlaces. Así que avancemos en este encuentro que les hemos planteado. Bien, quizás la primera reflexión que podríamos hacer es si realmente estamos hablando de un nuevo nacimiento o estamos hablando de un nuevo documento. ¿Realmente estamos reinventando el documento o están haciendo nuevamente, volviendo a nacer este concepto? Para ello analizaremos algunas de las situaciones que quizás sean comunes, sean cotidianas para ustedes, de lo que está sucediendo en el día a día de nuestros trabajos, de nuestras funciones, de la generación incesante de documentos, ¿no es cierto?, de información que se documenta. Estamos inundados de archivos de documentos electrónicos, de PDFs que han sido diseñados para imitar la realidad física, es decir, la realidad del papel en la pantalla. Muchas veces ese contenido y ese diseño está encerrado, ¿no es cierto? Entonces se trata de un contenedor cerrado. Y por otro lado, también de alguna manera estamos como en una camisa de fuerzas respecto a un sistema que responde a taxonomías jerárquicas, ¿no es cierto? A un sistema de carpetas que son árboles jerárquicos que de alguna manera nos obliga a ubicar estos documentos que creamos sin cesar todo el tiempo, a ubicarlos y confinarlos en un lugar estático y a un solo lugar. ¿Cuántos de nosotros hemos sido testigos de ese desafío tan grande que es tratar de organizar los documentos? Pueden ser personales, pueden ser institucionales, ¿verdad? Y se trata entonces de crear, o lo que normalmente y de manera atinada se nos ha dicho, se nos ha enseñado y hemos aprendido, es que tenemos que organizar nuestros documentos y tenemos que hacerlo en base a una jerarquía de carpetas, ¿no es cierto? Hemos aprendido que tenemos que tener un fondo documental, que tenemos secciones documentales, series documentales, expedientes, y en esta especie de cajoncitos imaginarios tenemos que ubicar nuestros documentos. Este concepto, este modelo que hasta ahora hemos utilizado, que hasta ahora más o menos nos funciona, va siendo un poco, como decía, una camisa de fuerza por la cantidad de información que se va creando el día a día
y sobre todo por el distinto tipo de información, los diferentes modos y modelos de información que se van creando. Es decir, que ya el documento actualmente no es solamente esa carta de papel, ese impreso, ese informe que tiene contenido textual, que evidentemente sirve como evidencia de las actividades y las tareas que día a día realizamos, sino que muchas veces tiene que ver con documentos, con información que también se documenta, pero en diferentes formatos. Recibimos un correo electrónico, recibimos un mensaje en redes sociales, recibimos un mensaje en WhatsApp, y eso también es información que debe ser documentada y que también es evidencia de nuestro trabajo. Lo que está sucediendo es que en la actualidad el documento electrónico ya no es un objeto digital estático, sino que es la acumulación de evidencias que van siendo validadas por su entorno. Lo que crea ¿no es cierto?, este sistema que habíamos hablado hace un momentito, este sistema cerrado, estático, esta estructura rígida, es lo que nosotros llamamos una crisis de jerarquía estática. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la esencia de lo que es la gestión documental, en donde una adecuada gestión documental de documentos, ¿no es cierto? O una administración de archivos, lo que pretende es encontrar y ubicar adecuadamente, explotar esta cualidad tan importante que es la encontrabilidad de los documentos, porque cuando los documentos se van generando, los vamos agrupando en fondos documentales, diríamos en archivos de documentos, que nos permiten administrarlos y preservarlos para que en un determinado momento, cuando lo requiramos nosotros, los directores, los dueños de las empresas, los directores de las instituciones, los ciudadanos, cuando requieran información, encontremos la información de una manera eficiente. Esta encontrabilidad, ¿no es cierto?, es la que está en crisis. Las búsquedas de los documentos utilizando el nombre de archivo muchas veces fallan porque el significado no se encuentra encapsulado solamente en este documento, sino que se trata de un significado que está disperso en varios objetos, ¿no es cierto? El significado de esa actividad está disperso en correos electrónicos, en bases de datos, en metadatos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos describiendo a continuación es una realidad, diríamos, relativamente compleja, relativamente nueva, en donde la forma tradicional de buscar no es suficiente, no es la más adecuada y tiene algunas limitaciones respecto justamente a recuperar la información en el momento adecuado. Podríamos decir entonces que ¿cuál es el problema principal? El problema principal es que no estamos encontrando los documentos, la información documentada, los documentos de archivo en donde deberíamos encontrarlo. Por tanto, podríamos partir de dos premisas que nos parecerían muy lógicas y de las que hemos estado acostumbrados a que son la solución para este problema. En primer lugar, nos urge una organización de la documentación. La documentación no puede estar desorganizada y una respuesta que también los expertos de la archivística nos han dado es que es la descripción archivística la salida estandarizada o es la descripción estandarizada la salida más inteligente justamente a esta ubicación de los documentos. Porque si los documentos están adecuadamente descritos, es decir, tienen adjuntos a ellos características que permiten su ubicación, su descripción, su entendimiento, va a ser más fácil a través de estas búsquedas, ¿no es cierto?, ubicar los documentos. Así que podríamos pensar que estas son las soluciones más obvias. Y diríamos entonces que en esta época de inteligencia artificial, la inteligencia artificial nos debería ayudar a hacer esta tarea que parece muchas veces tan, digamos, desafiante de organizar la información. Les voy a poner a continuación un cortito video de una herramienta que me parece muy impresionante. Se trata esta es una captura de pantalla, realmente se parte de un video de una herramienta que se llama Cowork de la inteligencia artificial cloud. Esto fue, digamos, llamó mucho la atención porque a inicios del año 2026, a inicios de este año, salió esta versión. Estaba solamente disponible para usuarios de computadoras Apple, de computadoras del sistema operativo de Macintosh, pero recientemente también fue liberado para usuarios de Windows, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que está haciendo Cowork? Cowork es un agente de inteligencia artificial que hace, vamos a ver, lo siguiente. Ponemos en el prompt, es decir, en la petición, que queremos que nos organice la información. Estos agentes de inteligencia artificial lo que hacen ya no solamente es darnos consejos, sino intervenir e interactuar y tomar acción
de objetos concretos, en este caso de los archivos, de los documentos que tenemos en nuestra computadora. Y en este caso lo que dice, por favor, organízame mi escritorio, y quizás algo que nos ha tomado meses, que nos ha tomado años, que hemos pospuesto la organización de nuestros documentos, la inteligencia artificial lo está haciendo en pocos segundos. Al final dice el reporte de organización, dice, hemos organizado más de 180 ítems, los hemos guardado en diferentes carpetas. Y uno podría pensar entonces, esto es lo que estamos, lo que realmente buscamos, esto es lo que estamos necesitando, ese es el tipo de automatización que estamos, que requerimos. Y la respuesta es no necesariamente, porque si bien por un lado, ¿no es cierto?, requerimos organizar, y está muy bien este tipo de herramientas como de la inteligencia artificial, agéntica, ¿no es cierto? Es decir, a través de agentes pueda interactuar, pueda tomar acción sobre objetos concretos, pueda cambiarlos, copiarlos, moverlos, cambiarles de nombre, etcétera, etcétera. Lo que estamos haciendo es llegando a la misma situación que estábamos criticando antes, es decir, ubicando nuestros objetos, nuestras fotografías, nuestros PDFs en carpetas fijas. Y lo que sucede es que la realidad es multidimensional. Y entonces esto, hace casi 15 años, ¿no es cierto? En el año 2012, el ICA, que es el Consejo Internacional de Archivos, específicamente su grupo, el grupo de estudios encargado de la descripción archivística, se puso a pensar en esto y dijo, vamos a ver cuáles son los estándares que hemos propuesto anteriormente y si están funcionando. Ya desde la década de los 80, ¿no es cierto? 80, 90, año 2000, esta misma institución, el ICA, que fue creada hace más de 75 años, propuso unos estándares de descripción archivística. Entonces, el primero, que seguramente para los profesionales de archivo les sonará, digamos, conocido, es el famoso estándar ISAT-G. ISAT-G son las siglas del estándar internacional de descripción archivística. La G es general, ¿no es cierto? Es un estándar internacional y la G, entre paréntesis, hace referencia a que es el estándar general. Este estándar general justamente menciona cuáles son estas características, estas descripciones genéricas que podrían ser útiles al momento de describir archivos. Pero luego fue viendo que necesitaba más instrumentos, que necesitaba ser más específico y creó 4 instrumentos más, uno enfocado a la descripción para autoridades, otro para la descripción de funciones y otro para la descripción de instituciones encargadas de los archivos. Esta propuesta que por un lado, digamos, sirvió por mucho tiempo, para muchas instituciones, archivos, les fue difícil implementar, tenía cierto nivel de complejidad, pero hay un problema quizás o una limitación muy importante en estos modelos. Estos modelos se fundamentan en jerarquías estáticas. El ISAT-G establece que la forma más adecuada, no estoy diciendo a propósito que está mal esto, pero se proponía, ¿no es cierto?, que la forma más adecuada es declarar un fondo documental, es decir, una institución tiene un fondo documental, un acervo documental, y respetando el tradicional principio de procedencia, el principio de orden natural, debíamos agrupar los diferentes tipos de información en secciones, unidades productoras de información. Estas unidades producían o generaban series documentales. Una serie documental, por ejemplo, es informes, actas, facturas, etcétera, etcétera. Y estas series documentales tenían algo que era muy interesante y eran las unidades documentales. Y las unidades documentales podían, entonces allá nos podíamos a un poquito a hacer más específico y las unidades documentales podrían ser simples o compuestas. Eran simples cuando constaban solo de un documento, eran unidades compuestas cuando una unidad documental constaba de más de 2 documentos. También se les conoce con el nombre de expediente cuando una unidad documental tiene uno más de expedientes. Luego ciertas normas ISO, como la norma de metadatos, la ISO 23081, declara o de alguna manera crea una unidad documental, diversifica este concepto y crea los expedientes simples y los expedientes compuestos, y de alguna manera nos da ciertos lineamientos, pero nuevamente tomen en cuenta que es la propuesta de tener cajitas, ¿no es cierto?, de tener carpetas en donde nosotros debíamos colocar los documentos que generábamos. Esto tiene, digamos, una ventaja y es que nos daba una estructura formal de organización. Sin embargo, muchas veces los documentos, ¿no es cierto?, no solamente pueden ser parte de una cajita, solamente pueden estar en una carpeta, porque realmente lo que sucede es que incluso un documento, pensemos en un correo electrónico, una parte del correo electrónico puede ser un documento, una parte puede ser evidencia de otro proceso, y entonces podríamos pensar que en un documento e incluso las partes de un documento
pensemos específicamente en un correo electrónico, el texto puede ser una parte y el adjunto puede ser otra parte, podrían estar o estar relacionados a diferentes procesos, a diferentes actividades de las cuales tienen que ser evidencia. Por lo tanto, empieza a plantearse una realidad que esta propuesta inicial, que es más rígida, que es jerárquica, que tiene que ver con un árbol, ¿no es cierto?, de jerarquías, ya se ve limitada, sobre todo para no sabemos con exactitud dónde queremos poner, depende mucho del criterio, a veces subjetivo de quien plantea dónde se pone ese documento, porque luego viene otra persona que con otro criterio, entre comillas, subjetivo, quiere encontrar ese documento y no lo encuentra. Entonces, hace casi 14 años, el Instituto, perdón, el Consejo Internacional de Archivos se pone a estudiar a través de su grupo de trabajo de descripción archivística sobre una propuesta que pronto, ¿no es cierto?, al siguiente año de que se reúnen, le pone como nombre Archivos en Contexto, porque se da cuenta que el valor ya no está tanto dentro del documento, sino está en las relaciones que puede tener este documento. Y es a partir de un concepto, realmente de una teoría matemática que tiene que ver con la teoría de grafos, en donde a través de un concepto de redes crea o le pone al documento, lo ubica dentro de la categoría de nodo. Entonces es un nodo. Ya veremos luego en este modelo que se llama entidad-relación, el documento deja de ser el centro de la gestión documental y pasa a ser una entidad, ¿no es cierto? Una entidad o un nodo que está conectada a muchas entidades. Básicamente, de manera sencilla, esta es la propuesta que tiene el record in context, ¿no es cierto? Los records in context. Record significa documento de archivo, un documento que es de evidencia dentro de los procesos o las actividades de las personas o las instituciones. Estos documentos, por tanto, entonces son parte ya no solamente de un fondo documental, sino hacen parte de un contexto. Dentro de estos, dentro de este enfoque, de esta propuesta, podríamos decir de esta norma de descripción, porque así la describe el ICA, primero es una norma de descripción archivística que, por cierto, reemplaza, ¿no es cierto? Lo que busca es reemplazar a las anteriores que, podríamos decir, han quedado obsoletas. Y se fundamenta en un modelo que se llama de entidad de relación. Como ustedes saben, los modelos son, digamos, descripciones abreviadas de la realidad. La realidad es bastante compleja, pero de alguna manera hay que empezar a abordar las formas de solucionar esta o manejarse dentro de esta realidad compleja. Y entonces lo que propone el Recording Context es utilizar un modelo en donde las cosas, podríamos decir así, ¿no es cierto? Eh, Se denominan las cosas, las personas de la realidad se denominan entidades. Y las entidades, que ya veremos qué nomás pueden ser las entidades, se vinculan entre sí a través de relaciones. Aquí hay una cosa muy interesante y entonces, lo que les decía, los documentos ya no están en el centro de la gestión documental, sino que dice, en la gestión documental existen muchas entidades relacionadas entre sí. Y otra cosa que también es muy importante entender es que las entidades tienen propiedades. Entonces vamos a ver, cuando estamos hablando de entidades y relaciones, estamos hablando entonces de documentos, pero también estamos hablando de personas, pero también estamos hablando de actividades y también estamos hablando, por ejemplo, de mandatos, de reglas. Y entonces uno podría pensar, ¿una entidad es una persona? Sí. ¿Juan es una entidad? Sí. Pero también un grupo de personas como el departamento financiero. Así que el departamento financiero también es una entidad. ¿La entidad es un documento? Claro que sí. Ahora el documento ya no es un objeto estático, sino es una entidad. ¿Un conjunto de documentos puede ser una entidad? Claro que sí. Es decir, un expediente es una entidad. Algo novedoso en Recording Context es que una parte del documento también puede ser una entidad. Es decir, de ahora en adelante, los agentes que se llaman, es decir, las entidades, las personas, los departamentos, las unidades, las instituciones, incluso el grupo de instituciones, eso también se entiende como una entidad, puede manejar documentos, grupos de documentos, pero también puede manejar o estar relacionados con una parte del documento. ¿Y esos documentos qué hacen? Tienen una relación y que son evidencia para qué? Para transmitir, informar, reportar, certificar, dar autenticidad, dar fe de algo. Y entonces esa cumple o tiene una relación, por ejemplo, con leyes, procedimientos, mandatos, procesos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eso toma lugar en cierto lugar, en ciertas fechas, etcétera, etcétera, con el objeto, evidentemente, de tener autenticidad documental. Algo que les decía que es interesante es que estas entidades tienen propiedades, tienen atributos, es decir, que los documentos tienen un contenido, tienen una fecha, tienen un lugar, tienen una firma. Las personas tienen una autoridad, tienen un nombre, tienen un cargo.
¿no es cierto? Muchos ya estarán pensando y con acertada razón que estos atributos, estas propiedades, es algo que conocemos y hemos estado de alguna manera también habituados y tiene que ver con los metadatos. Es decir, que los metadatos como van a ver ustedes, van a tener un papel muy importante dentro de esta nueva visión y de este nuevo concepto de documento. Es decir, estos atributos van a describir, pero ya no solamente a los documentos ni a los grupos de documentos, sino que los atributos van a ser muy importantes para describir a las entidades y también para describir a los mandatos para describir a las reglas, a las relaciones, etcétera, etcétera. Así que todo el entorno, todo este ecosistema puede estar lleno de atributos, llenos de propiedades, llenas de metadatos. Estos metadatos van a, de alguna manera, convertirse en un sistema nervioso que conecte y nos permite ubicar a las entidades, porque de ahora en adelante ya no solo nos va a interesar encontrar y ubicar a los documentos, sino que nos va a interesar ubicar a las entidades. ¿Sí? ¿Cuáles son las entidades clave que declara este modelo de Recording Context? Básicamente son cuatro, ¿cierto? Y entonces, está muy alineado y de hecho toma inspiración de la norma 23081, la norma ISO 23081, que tiene tres partes, en donde entonces dice, los documentos y la descripción documental no pueden centrarse solamente en los documentos, sino todo en el contexto del que está rodeado el documento. Y es por eso que se le da el nombre de documentos en contexto. Las cuatro entidades corresponden al récord, ¿no es cierto?, o al documento de archivo, a la gente, a las personas, a las instituciones o al sistema que interactúa con los documentos, a las actividades, al proceso, a la función que genera este documento y evidentemente también a lo que se llama el mandato, la ley, la norma, el contexto legal que le va a dar la legítima acción de generación, creación, distribución de estos documentos. Algo que también es clave dentro de este nuevo modelo es lo que se llama la multidimensionalidad de las entidades, en donde el documento, miren, puede nacer en una actividad, pero también puede ser prueba de otra actividad sin necesidad de duplicarse. Y aquí es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque en este otro enfoque tradicional de carpetas, ¿no es cierto? De estilos aislados, de tener un fondo, una serie, una subserie, un expediente, cuando generamos un documento, solo podía estar en una carpeta. Si es que este mismo contrato, si esta misma factura, si este mismo informe también hacía parte de otro expediente que teníamos que hacerlo, duplicarlo. Y entonces había un problema porque había mucha duplicación. Cuando hacíamos una búsqueda, por ejemplo, de un acta, de un informe de tal proyecto, nos iban a salir las 2, 3, 4, 5, 7 copias y lo que íbamos a encontrar era un documento pero sin su contexto. Y de alguna manera tocaba navegar entre todas esas respuestas de las búsquedas, pero no teníamos claro el contexto. Por tanto, en la actualidad, con este nuevo modelo, la identidad del documento le da la suma de las conexiones. Entonces el valor ya no reside solamente en el contenido del documento, sino en sus conexiones. Les voy a presentar ahora un diagrama, que es el diagrama que se incluye dentro del modelo conceptual de Rick. Espero que no se asusten porque es un poco intimidante, pero realmente es muy innovador y ahora les explico cuáles son los desafíos mayores en donde quizás debamos profundizar y entender para sacarle el máximo provecho a este modelo. La intención de reflexionar sobre estas nuevas definiciones, estos nuevos modelos, no es asustarles ni que ustedes sientan cierta aprensión o estrés de que vienen cosas nuevas. Creo que la intención es que ustedes se enteren de todo lo bueno que podemos sacarle provecho a estos nuevos conceptos, a estos nuevos enfoques. Lo que ven ustedes ahí es lo que se llama el ecosistema, ¿no es cierto? La descripción general del modelo conceptual de Rick. En donde ustedes ven esos cuadraditos redondeados son las entidades. E inicialmente en las primeras versiones de Rick se declararon 22 entidades, ¿verdad? Estas 22 entidades, que es algo bastante, digamos, enriquecedor, porque si nosotros conocemos, y si no lo conocen, les invito a conocer la norma, por ejemplo, ISO 23081, en esta se declaran 6 entidades, ¿sí? Y dentro de esas seis entidades declara 29 metadatos, 29 metadatos o propiedades dentro de esas 29 dentro de esas 6 entidades. En el caso de RIC, no son 6 entidades, inicialmente se declaró 22, pero al final quedaron 19. Aquí solamente esta observación, porque a pesar de que, por ejemplo,
la entidad lugar está declarado con el número 22, realmente es la número 19 porque luego se fueron eliminando algunas que vieron que no eran tan necesarias. Entonces, miren, lo que tenemos es lo que se llama una jerarquía de entidades, ¿no es cierto? En donde, por ejemplo, la gran entidad, la que se llama la entidad 01, es lo que se llama la entidad cosa. La entidad cosa es cualquier cosa. Y dentro de estas entidades tenemos subentidades o entidades de menor jerarquía, en donde tenemos, por ejemplo, las cuatro, estas que habíamos mencionado, donde tenemos el documento, tenemos la actividad, tenemos el agente, los agentes, ¿no es cierto? Tenemos las reglas o los mandatos. Estas grandes entidades pueden tener subentidades o entidades de menor jerarquía, como por ejemplo, realmente cuando hablamos de documento no hablamos de documento, hablamos de record resource, recurso de archivo o de documento, perdón. Podríamos describirlo como un recurso archivístico. Entonces, el recurso archivístico es este concepto genérico en donde un recurso archivístico puede ser un conjunto de documentos, puede ser un documento único o puede ser, miren esto, esta es la parte innovadora, o puede ser una parte del documento. Esta es una de las innovaciones que plantea este modelo. Es decir, una parte de un documento también es una entidad independiente. Por otro lado, por ejemplo, vemos en el lado derecho, no sé si se fijan con tanto detalle, pero tenemos los agentes que son los que actúan, ¿no es cierto?, sobre los documentos. ¿Quiénes son? Son personas, son grupos de personas, y en grupos de personas esta norma especifica dos claramente. Uno, familias o grupos por corporativos. ¿Por qué? Porque como ya vamos a ver en la nueva definición del documento, hace referencia no solamente a que los documentos hacen evidencia, ¿no es cierto?, de la actividad institucional, sino también de la actividad personal. Entonces, nos acercamos mucho a los archivos personales, a los archivos de las personas que a lo largo de su vida van generando estos documentos. Otra entidad muy importante es la posición y o los mecanismos, agentes digamos, automatizados. Es decir, que un agente no solamente es una persona, sino que un sistema también puede ser un agente que automáticamente, por ejemplo, genere un documento. Un aspecto adicional que también es clave para luego entender la definición de archivo es la entidad 06 que habla de la instanciación. Y la instanciación se refiere al proceso en el que el documento, entendido como información, se materializa en un soporte. ¿Por qué es fundamental esta propuesta? Porque seguramente muchos entendieron, estudiaron que los documentos en general, hasta ahora teníamos este concepto, que los documentos es una información que está confinada, que está contenida en un soporte. Este soporte puede ser soporte papel, puede ser soporte electrónico, es decir, un archivo PDF, un archivo Excel, lo que sea. Esta información está confinada en este soporte, ¿no es cierto? Y este documento es evidencia de las actividades de una persona en una institución, por ejemplo, de las actividades en una institución. Sin embargo, ahora se divide el concepto del documento y el concepto de la instanciación. La instanciación tiene que ver con el registro, con la materialización de esta información en un soporte. Y esto tiene una consecuencia muy importante porque de alguna manera es un desdoblamiento del documento en su parte de contenido y la otra en su parte de soporte. Evidentemente, una de las cosas que menciona esta norma es que un documento para ser documento tiene que haberse instanciado, materializado, al menos una vez. Es decir, si no, no existe. Si de alguna manera, entonces lo que tienen los documentos son instancias en las que fueron documentadas, materializadas. También es muy importante que en la norma se menciona que si se eliminan, se desaparecen las instancias, todas las instancias, un mismo documento podría tener una, dos, tres, cuatro, cinco, 10 instancias, ¿no es cierto? El momento que ya se eliminan todas las instancias es cuando desaparece el documento. Entonces, miren, estos son nuevos conceptos que nosotros debemos ir entendiendo, ir afinándolos para ir aplicando en nuestra vida diaria. Esto, como digo, va a tener muchas y buenas repercusiones en la gestión documental. Tradicionalmente nos enfocamos en las propiedades, ¿no es cierto? Muchas veces en los descriptores nos han dicho, bueno, hay que poner esta información de quién firmó, en qué fecha, qué cargo tuvo, porque es a través de esta información en la que podemos recuperar. Y es cierto, pero no es toda la verdad. Este nuevo enfoque hace énfasis ya no en las propiedades solamente, sino en la relación que tiene un objeto, es decir, una entidad con otras entidades. La conexión que tenga, por ejemplo, un agente con un documento. Y este documento tiene fecha, tipo, peso legal, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, es una invitación a hacer énfasis en las relaciones. Este es otro
de las figuras, de los cuadros que está contenido en el, en el documento de marco conceptual de Recording Context. Les pongo aquí la versión en inglés porque solo hay versión en inglés, todavía no sale oficialmente la versión en español. Sin embargo, eso no impide que ustedes puedan tener un acercamiento a estos muy interesantes y muy importantes conceptos. Entonces, miren, este es un cuadro que lo que muestra es la jerarquía de entidades dentro de RIC. Y entonces, como les decía, en el primer nivel que abarca todo, está la entidad cosa, ¿cierto? La entidad cosa es todo, o sea, todos son cosas en este modelo. Entonces, dentro de esta entidad cosas tenemos lo que se llama recursos archivísticos o record resource, y la instanciación, tenemos de la entidad agente, tenemos la entidad evento, tenemos la entidad regla, la entidad dato, la entidad lugar. Otros subentidades, por ejemplo, ya mencionaba yo, a nivel de recursos archivísticos, está el conjunto de recursos, está, mejor dicho, el conjunto de documentos, está el documento por sí mismo y está la parte del documento. Como agentes están la persona, los grupos de personas, la posición de la persona, los mecanismos que puedan también ser automatizados, las actividades, el mandato, etcétera, etcétera. Entonces, es una manera, digamos, sencilla de ver cuáles son las entidades. Les decía que se complejiza porque entonces ya no estamos hablando de 6 entidades, sino estamos hablando de 19 entidades. Esto está establecido dentro de lo que se llama el marco conceptual. Y si uno empieza a ver las relaciones, ¿no es cierto?, que se pueden tener entre todas estas entidades, luego el marco conceptual tiene otro documento que lo acompaña, que sirve más para la implementación técnica en sistemas automatizados y tiene que ver con la ontología. La ontología informática establece que haya estos agentes, además se crean otros, digamos, relaciones, en total cerca de 80 relaciones que pueden ser bidireccionales, en total serían cerca de 180 relaciones, pero perdón, 160 relaciones entre estos 19 entidades. Y miren ustedes, más o menos, porque no le he puesto no he puesto a contar, pero existen más de 400 propiedades, más de 400 atributos que corresponden tanto a estas entidades como estas relaciones, porque las entidades se pueden describir y también las relaciones pueden ser descritas y pueden tener atributos, ¿sí? No les voy digamos, no vamos a profundizar más de eso, pero lo que quiero que vean es que frente a una realidad compleja, la respuesta también es relativamente compleja, pero va a ser muy útil. ¿Por qué? Ahora sí, a lo que venimos. Y entonces, con toda esta realidad, cuando estamos hablando de los documentos, ¿de qué se trata ahora? ¿Cuál es el nuevo concepto de los documentos? Y los documentos ahora empiezan a tener un concepto un poco más sofisticado. Miren, hasta hace poco, el primer concepto que está a la izquierda es extraído de la norma ISO 15489, en la que uno puede leer la definición de record, es decir, de documento de archivo. Es decir, un documento es la información creada, recibida y conservada como evidencia y activo por una organización o persona en cumplimiento de las obligaciones legales o en el ejercicio de sus actividades, ¿cierto? Entonces, si bien, por ejemplo, en este caso hablaba de que los documentos de archivo son evidencia también conservadas por una persona, no hacían referencia necesariamente a su actividad propia, ¿verdad? Y lo que hablaban, evidentemente, siempre que es algo que acompaña a los documentos de archivo y diferencian de aquellos documentos que no son de archivo, es que los documentos de archivo son evidencia, ¿sí? Y luego eso va a tener otras repercusiones legales muy importantes, como por ejemplo las cualidades que tienen que tener estos documentos. La misma norma que hizo 15489 establece estas propiedades, estas características de los documentos de archivo, que seguramente ya no sabemos hasta la saciedad. Dice, un documento de archivo tiene que ser auténtico, tiene que ser íntegro, tiene que ser confiable o fiable, tiene que ser usable. Entonces, estas son las características y hay algunas herramientas que justamente nos permiten que este documento se mantenga de esta manera. Sin perder ninguna de estas características, ¿no es cierto? La norma RIC que plantea qué es la entidad 04 que se llama o la entidad documento. Y dice, un documento es un contenido de información discreto, formado e inscrito al menos una vez. Cuando habla de formado, agrupado, sindicado e inscrito, se refiere al proceso de instanciación. Podríamos haber dicho, un documento es un contenido de información discreto. Discreto significa que es limitado, ¿cierto? El documento no hay documentos infinitos, hay un documento discreto, formado, instanciado, podríamos haberle dicho, pero es inscrito, registrado,
al menos una vez. Y entonces aquí es cuando el creador de los documentos del soplo divino dice, para que se cree el documento tiene que tener una corporalidad material. Y cuando digo material no me refiero necesariamente a celulosa, a papel. Puede ser instanciación digital. Desde luego lo que existe hoy por hoy es instanciación digital mediante cualquier método. Y entonces aquí empieza a cualquierizar todo porque dice, esta información no podemos discriminar de ningún modo y esta información contenida discreta que está instanciada por cualquier método, sobre cualquier soporte, de cualquier forma. ¿Por qué? Un método de instanciación es la codificación digital. Por tanto, una de las formas de instanciación, una de las formas de inscribir una información para que se haga un documento es la codificación digital. Podría ser a través de tinta, podría ser a través de pigmentos, puede ser a través de lo que sea. Es la forma de instanciar, de materializar. La codificación digital en soportes electrónicos es otra de forma de instanciar. Y entonces aquí es muy interesante porque de alguna manera, yo creo que proponiéndose, Rick de alguna manera aclara que la instanciación y los soportes, si bien están vinculados, tienen que ver con dos procesos diferentes. Por un lado tenemos la información. Esta información necesita un método de inscripción, puede ser en el caso de los documentos electrónicos, pueden ser la codificación digital y pueden ser instanciados, pueden ser inscritos en cualquier soporte. Y los soportes pueden ser físicos, analógicos, pueden ser electrónicos, etcétera, etcétera. Y entonces cuando son registrados, nace el documento como tal. Está claro y los documentos, acaba de decir, ¿no es cierto?, hace un momento, que los documentos pueden tener diferentes instancias. Uno puede decir, ¿pueden tener diferentes copias? Sí, es una especie de diferentes copias y cada uno puede tener su valor legal, ¿cierto? Relativo, dependiendo de los elementos de autenticación que tengan cada uno de estos. Esto significa entonces que estamos duplicando la información. Bueno, podemos tener diferentes instancias y al tener controlada las características de la instanciación, podemos justamente controlar la validez y autenticidad de cada una, insisto, de las instancias de estos documentos. Para terminar el concepto, dice, pueden estar inscritas con cualquier método, sobre cualquier soporte, en cualquier forma, persistente y recuperable. Aquí algo hace un énfasis muy importante y es justamente en una especie de concepto subyacente que es la preservación. Los documentos tienen que ser evidencia en el tiempo y por tanto puede estar registrado en cualquier forma, pero que sea persistente y recuperable. Es decir, que aquí hace énfasis en esta propiedad tan importante que es el de la recuperabilidad, de la encontrabilidad. ¿Por parte de quién? Por un agente. Dice, es todo contenido inscrito. El contenido tiene que ser inscrito, generado por un agente. Y hemos dicho quién es un agente: una persona, un departamento, una organización, una familia, un mecanismo también puede ser un agente. Quizás alguien con sana curiosidad podrá decir, ¿y la inteligencia también es un agente? Claro, la inteligencia artificial es un agente que puede crear documentos, por supuesto. Alguien me dirá, ¿pero tienen validez legal? Eso es lo que está por verse. Quizás uno de los principales debates que existe hoy por hoy en el mundo jurídico es si es otorgarle o no personalidad jurídica a la inteligencia artificial. Muchos dirán, pero es una locura, la inteligencia artificial no tiene conciencia, la inteligencia artificial no puede ser responsable de los actos y hasta ahí está bien. Pero lo que digo es que esa es la discusión hoy por hoy. Los agentes, ¿no es cierto?, son inscritos, digamos, por agentes en el curso de su actividad vital o laboral. Aquí también es súper interesante este añadido que hace, porque no solamente se refiere a las actividades, digamos, comerciales, a las actividades funcionales de una institución o laborales, sino que hace parte también de actividades vitales, así que le da un concepto y una definición mucho más amplia. Ante esta nueva, digamos, realidad de que es un documento, tenemos varias maneras de reaccionar. Quizás ahí la más importante, como para ir concluyendo, porque cuando hablamos de temas interesantes, el tiempo se va muy rápido. Quisiera repasar rápidamente cuáles son algunos de los desafíos y oportunidades y luego mostrarles un ejemplo concreto para que esto no quede en abstracto de cómo es esto de unas búsquedas, por qué se utiliza grafos, bueno, todo esto que acabamos de ver, bueno, cómo nos afecta y cómo mejora nuestra vida. Bueno, a continuación les voy a explicar un poquito más. Quizás los desafíos son muy grandes. El primero, ¿por qué? Porque sin duda va a tener que cambiar obligatoriamente las responsabilidades de las profesionales
de las ciencias de la información, de los archivos, de las bibliotecas, que han estado acostumbrados a manejar estos documentos, porque normalmente, ¿no es cierto?, es el archivero, es el custodio, es el que ordena las cajas de estos silos. Las cajas pueden ser electrónicas, pero siguen siendo estos silos, estas jerarquías estáticas. Y ahora el planteamiento que se hace es que son estos profesionales los que tengan que diseñar estas ontologías. Ontologías entendidas como esta agrupación, este ecosistema, ¿no es cierto?, de entidades relacionadas. Y entonces lo que se tiene que gestionar es flujos de datos y sus relaciones. Son las relaciones y la conservación y la persistencia de estas relaciones las que van a asegurar, evidentemente, la conservación de los documentos. Ya no es solamente entonces obligación de preservar el, el soporte, que está muy bien, pero entonces el documento, como empieza a tener otras dimensiones, esto es lo que se llama la multidimensionalidad del documento, ya no es soporte solamente, sino es soporte, son datos, son propiedades, pero también son relaciones con otros agentes, entonces las responsabilidades de los profesionales de los documentos y los archivos se van de alguna manera ampliando, ¿sí? Por lo tanto, la labor de los archivistas, archiveros, archivónomos, archivólogos, es la acción, la tarea de asegurar que las relaciones entre las diferentes entidades dentro de este ecosistema de gestión documental sean veraces, auténticas y persistentes, que se mantengan en el tiempo. Y esto luego también nos plantea una realidad muy interesante, que es una realidad global, ¿no es cierto?, de interoperabilidad. ¿Por qué? Porque, miren, cuando se publica este modelo, se publica en primer lugar lo que se llaman los fundamentos de la descripción archivística, que es el documento RIC FAD, que es de Fundamental Archivist Description, los fundamentos de la descripción archivística, que es un documento cortito, creo que son de 10, 12 páginas. Realmente lo importante está en los siguientes documentos. El primer documento clave es el marco conceptual, que son más de 100 páginas, donde está explicado todo esto. Y luego está un documento que también es muy amplio, que tiene que ver con la ontología. La ontología está dedicado más a personal técnico que va a implementar estos conceptos dentro de los sistemas, pero que hace justamente uso de lo que se llama la web semántica o de los conceptos de la web semántica, y un concepto fundamental es lo que se llama lo del linked open data. Y los datos enlazados permiten que justamente los archivos, los documentos estén conectados globalmente a través de identificadores únicos de estos recursos. Entonces, por ejemplo, un documento en el Ecuador, en México, en cualquier parte, podrían estar vinculados a un agente en cualquier otra parte del mundo y de manera semántica, ¿no es cierto? Finalmente, ¿cuál es el papel de la inteligencia artificial y la automatización? Yo creo que es muy grande. La inteligencia artificial casi va siendo un invitado obligado a todas las discusiones en todo nivel. Sin embargo, yo les prevendría de no utilizar la inteligencia artificial como les mostré hace un par de láminas atrás. Es decir, la inteligencia artificial no puede servir y no debe servir para automatizar algunos aspectos limitados. ¿A qué me refiero? La inteligencia artificial no puede ser utilizada solamente para, como les mostraba antes, organizar los documentos, que está bien. Pero el problema es que lo que hemos hecho es ser más eficientes en un proceso limitado de organización. Porque si ponemos todos nuestros documentos en los mismos carpetitas, el proceso de encontrarlos se va a dificultar. Entonces, si bien hemos ganado aparentemente algo en esta automatización de la organización, hemos desaprovechado el hecho de cómo vamos a ubicar, ¿no es cierto? Y cómo vamos a encontrar los documentos de ahora en adelante. Entonces, el real desafío o la real oportunidad que tenemos con la inteligencia artificial en este marco es hacer que la inteligencia artificial permita estructurar, ¿no es cierto? Nos permita crear sistemas en que podamos buscar ya a los documentos no como objetos, sino como grafos. Entonces, les decía que grafos es esta teoría en donde los objetos, donde las entidades son nodos, ¿no es cierto? En este caso los documentos, pero no solamente los documentos, las personas también son nodos y todas están vinculadas. Y de esta manera la inteligencia artificial podría extraer mucho más conocimiento y por tanto identificar de manera más clara el contexto. Para que esto quede en concreto, les voy a presentar un ejemplo como en concreto, ¿cierto? Pensemos en una búsqueda tradicional, cómo sería una búsqueda tradicional que la tenemos hasta ahora y cómo sería
una búsqueda utilizando un grafo de conocimiento. Entonces, miren, cuando nosotros tenemos una búsqueda simple, lo que tenemos es un listado de documentos que hemos encontrado. La búsqueda simple, incluso por más eficiente que sea, por más metadatos que utilicemos, siempre nos va a dar una lista de los metadatos que coinciden. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la limitación? Es que en estas búsquedas no se revela, por ejemplo, quién creó cada documento, qué función originó este documento, cómo se relacionan estos agentes. Lo que tenemos es una lista plana de estos documentos sin contexto. En cambio, cuando logramos que estos documentos se grafiquen como un grafo de conocimiento, los nodos representan los documentos, los agentes, las funciones, los lugares, y lo que vamos a poder ver es cómo están conectados y vamos a poder ver las etiquetas, las propiedades de estas conexiones. Bien, vamos un poquito más concretando este concepto y por qué es necesario este enfoque de recurring context, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Tenemos un correo electrónico, es un correo electrónico que tiene sus propiedades. Está dirigido del director general para el comité de gestión. Se trata de la aprobación de un proyecto X, ¿no es cierto? Tiene una fecha, tiene un adjunto, el presupuesto es un adjunto y lo que está haciendo es confirmando la aprobación de tal proyecto según lo que se acordó en un acta de una sesión. La multidimensionalidad del documento es la siguiente. Cuando nosotros tradicionalmente o con el enfoque tradicional tenemos este documento, nos vemos ante una difícil situación. Este documento no tiene que, por cierto, imprimirse, porque, bueno, si es que imprimimos tendríamos otro problema adicional, que tendremos una instanciación materializada. Pero aun cuando lo mantengamos en un documento en formato electrónico, ¿dónde le ponemos? Lo peor que podríamos hacer es no ponerle en ninguna parte, ¿no es cierto? Y en dónde le ponemos está definido por qué. ¿De qué se trata este documento? ¿Es evidencia? ¿Es un registro? ¿Qué es? Y el problema de la actualidad es que es todas las cosas. Es parte de un expediente administrativo, de un proyecto. Por ejemplo, puede ser evidencia de una decisión de gobierno corporativo. Puede ser el registro de una relación entre dos agentes institucionales. Puede ser la generación automatizada de un sistema o puede ser parte de una serie de una correspondencia oficial. Y entonces, lo que, lo que podríamos hacer y podríamos vernos tentados a hacer es copiar o hacer 6 copias de este correo electrónico y en cada uno de estos hilos de estas carpetas ponerlos, ¿no es cierto? Si esto es evidencia de una decisión corporativa, crear una carpeta que diga gobierno corporativo y ponerle ahí. Si esto hace parte de un proyecto X, abrir una carpetita que dice gobierno X y ponerla ahí. Pero vamos a tener una multiplicación exacerbada de información. ¿Qué es lo que proponemos y qué hacia dónde nos lleva Recording Context? Es lo siguiente. Aquí tenemos un ejemplo prototipo solamente y comparación de lo que sería un documento, mejor dicho, una búsqueda simple y una búsqueda como grafos. Os voy a poner aquí ahora esta que es interactiva. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos a un lado un repositorio estático y al lado tenemos una búsqueda basada en grafos, ¿no es cierto? Cuando nosotros buscamos, por ejemplo, el proyecto X, aquí en el lado izquierdo nos va a salir todos los lugares en donde aparece el metadato proyecto X, tenemos un acta de aprobación, tenemos un correo electrónico, tenemos un presupuesto, tenemos un informe de habilidad. Y evidentemente hace match en todos estos recursos, en todos estos documentos, pero no nos está diciendo nada. En cambio, cuando nosotros ponemos proyecto X, nos sale el proyecto, el objeto como tal en el centro y nos dice, esta acta del proyecto X registra una aprobación formal dentro del directorio que ocurrió en la sala del consejo directivo. Cada una de estas, la sala del consejo directivo, la aprobación, el evento de aprobación, el documento acta, tiene relaciones, ¿sí ven? Se registró, se aprobó, ocurrió, etcétera, etcétera. Y cada una de estas entidades tiene una descripción, ¿cierto? Entonces, miren, ¿cómo podemos ver este documento? Hagamos otro ejemplo, supongamos que tenemos aquí acta, no sé, si buscamos la palabra acta, ¿cierto? Si buscamos la palabra acta, miren, nos salen, en la búsqueda simple, nos siguen saliendo no sé, estas mismas búsquedas sin ningún contexto, mientras que en este caso, en función de la búsqueda, tenemos esta multidimensionalidad y lo que vamos viendo justamente estas relaciones que se van cambiando, ¿no? Entonces, lo que decía, por ejemplo, nuevamente, si podemos, ponemos una reunión, supongamos, o una fecha, no sé, pongamos aquí, vamos a ver 2023. Si hacemos, si lo que queríamos nosotros es hacer una referencia a un contrato del 2023,
Entonces aquí nos va a salir todos los contratos, pero aquí vamos a ver, hay un contrato específico que fue firmado en esa fecha, que es parte de una licitación y que se registró a través de una firma de un contrato. Entonces, miren, y lo interesante es que la organización, por de alguna manera, ya no es tan importante, porque la riqueza y lo que permite la encontrabilidad o la recuperación de la información es justamente las relaciones. Entonces, lo que está pasando es que ahora, hoy por hoy, la inteligencia artificial nos está ayudando a generar este tipo de recursos. Y les voy a poner algo que también se viene, digamos, se viene muy acelerado y no quiero asustarles, pero ¿qué es lo que pasa? Estos grafos, si ustedes se fijan, estas relaciones son relaciones de alguna manera absolutas, ¿no es cierto? Dice pertenecen, no se llaman lo que se llaman grafos con relaciones ponderadas. Porque claro, cuando dice, por ejemplo, este contrato fue modificado, pero uno dice, fue modificado en su totalidad, o pertenece, o fue firmado. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un contrato es firmado por varias personas, cuando un contrato refiere a varias entidades? Una de las posibilidades que todavía esto no lo contiene el record in context, pero que podría ser posible, que sería posible, es que avanzando a un nivel un poco más sofisticado, podamos tener ponderaciones en estas relaciones, lo que se llama, en términos de computación, tener lógica difusa. Y entonces asignar un peso relativo a estas relaciones, lo que haría más exactas las búsquedas. Eso solamente les dejo como una inquietud de lo que se puede venir y de los temas que hoy por hoy ustedes van a tener que ser relativamente o estar relativamente familiarizados. Ya nos queda un par de láminas nomás que quiero revisar. Y entonces, yo plantearía varios desafíos y lo primero que diría yo es que el principal desafío que tenemos frente a nosotros a nivel personal, a nivel profesional, no es un desafío técnico, no es un tema de saber manejar sistemas o software. El primer desafío es un desafío mental. ¿Por qué? Porque hay que empezar a desaprender muchas cosas, ¿cierto? Hemos estado siendo formados o de alguna manera la práctica, la parte empírica nos ha dicho que lo que tenemos que guardar las cosas en una carpetita, en un cajón y de alguna manera tenemos que renunciar a ese enfoque, desaprender esos principios y pasar a nuevos enfoques, a nuevos conceptos que nos van a permitir lo mismo, una gestión documental eficiente, pero basada en otros conceptos. Yo diría que ese es el primer paso. Lo segundo es olvidarnos de jerarquías estáticas. No digo que la búsqueda jerárquica no sea útil, es útil, pero es limitada. Y lo que está, de alguna manera, lo que se nos viene a continuación, es pensar en redes, es pensar en grafos de conocimiento, es trabajar con ontologías y con datos vinculados para hacer visibles qué cosas, sobre todo las relaciones, ¿no es cierto? Entonces, el documento deja de ser solamente un objeto, ¿no es cierto? Y pasa a ser una acción. Podríamos pensar, y parafraseando esta oración, deja de ser, ya no es solamente sustantivo, sino es verbo, ¿no es cierto? El documento es verbo, no sustantivo. En el sentido de que el sustantivo es estático, es limitado, sí, pero el documento, en función de las relaciones, toma acción. Y el documento se describe y tiene valor probatorio en la medida de las relaciones que tenga y podamos encontrar e identificar. Por lo tanto, podríamos concluir que el futuro de la gestión documental es relacional. ¿Qué significa que el futuro de la información relacional es esto? Entender que el valor del documento ya no está en su contenido solamente, sino sobre todo en las relaciones con otras entidades dentro de este complejo ecosistema. El documento, como menciona la diapositiva, ha evolucionado, ha dejado de ser una cosa y ha pasado a ser una acción. Es lo que se llama datos en contexto, es decir, el contenido de los documentos, pero en contexto. Y por lo tanto, la gestión documental moderna ya no puede quedarse solamente en guardar, que es muy importante el conservar, pero no va a ser suficiente, sino el conectar. Lo que va a generar realmente valor a los documentos, a la información, al conocimiento que tienen las personas y las organizaciones, es justamente la capacidad que tengan los documentos de conectar. Así que planteándoles estos nuevos esquemas, estos nuevos desafíos, estas nuevas tecnologías que pueden estar a nuestro servicio, pensando en que ya no tenemos que pensar en árboles, en carpetitas estáticas, sino en entidades, en relaciones, en grafos de conocimiento, en búsquedas semánticas, creo que a partir de hoy el documento ha dejado de ser lo que era.
Y es un mensaje más bien positivo que les quiero dejar en el sentido de dejarse influenciar, dejarse formar también en estos nuevos conceptos para que sacarle un mayor provecho. Primero, para afrontar una realidad documental compleja que se nos viene, que cada día se presenta, y también para agilizar nuestro trabajo. El trabajo de ordenar la información puede ser automatizado. Lo que queremos ahora explotar es cómo podemos generar valor de este conocimiento. Si esta charla les pareció interesante, quieren continuar la discusión, aquí les dejo mi sitio web, ahí están mis redes sociales, pueden conectarse conmigo para poder, como les digo, continuar con esta discusión. Así que nada, muchas gracias